Gracias. Bueno, como os ha contado, hacemos muchos proyectos internos raros, ¿vale? Pero bueno, aparte de esas cosas tan chulas, hacemos también muchos proyectos para clientes y a veces, como veréis, pues las cagamos un poco por el camino. Como os he dicho, yo soy Rita Madariaga. Cuando ahora mismo me preguntan dónde trabajo, no sé muy bien dónde decirlo. Y tiendo a decir tecnológica, aunque bueno, ahora, como han comentado, por distinguirnos un poco de todas las áreas de Accenture, nos hemos denominado el grupo Liquid Squad dentro de Accenture Digital. Y yo me dedico, después de haber pasado por el mundo del desarrollo durante muchísimos años, ahora a la jefatura de proyectos, bueno, también recruiting, etcétera, y también a la dirección de operaciones para la asignación de recursos a proyectos, planificación, etcétera. Ahí va. Para que entendáis un poco por qué a veces pasa lo que pasa en los proyectos, os cuento muy rápidamente a qué nos dedicamos nosotros. Nosotros nos dedicamos a hacer desarrollo web, móvil, cartelería digital, hybrid spaces, Internet de las cosas, ayudamos a los clientes en innovación. Entonces, ¿innovación qué significa? Innovación significa hacer cosas nuevas, cosas que no están muy testadas, muy probadas y a veces pues tienes que arriesgar un poco, ¿vale? El caso que nos ocupa no es tanto innovación, pero sí trata de, a lo mejor, el uso de alguna tecnología que no teníamos nosotros tan controlada. Para no extenderme mucho más, vamos directamente a nuestro caso. Como os explicaba antes, aparte de estos proyectos frikis que hacemos internamente, nosotros nos dedicamos a hacer proyectos para clientes. Entonces, ¿cómo nos llegan los clientes y cómo nos llega este cliente? Nos llegan o porque quieren hacer un proyecto nuevo y nosotros les ayudamos, o nos llegan porque tienen algún tipo de problema, en este caso es un problema con una aplicación que ya tienen en el mercado y nos piden ayuda pues, para ver un poco cómo resolverlo. El problema que tienen es que es una empresa que tiene un abanico de productos bastante amplio, pero ahora mismo nos centramos en las aplicaciones móviles que tienen. Por tener un poco en cuenta la temporalidad y si alguno conoce estas plataformas es más o menos importante, estos vinieron a donde nosotros hace un par de años. Entonces, ellos tenían una aplicación para 4 plataformas, todas ellas en nativo. Entonces, el problema que tenían era que ya estaban empezando a tener un poco de desgaste con su proveedor actual, derivado de, pues, un poco el coste de mantenimiento, tiempos de mantenimiento. Lógicamente, algunas de esas plataformas ya estaban empezando a estar en desuso, seguir continuándolas era complicado y bueno, pues todo aquello creó una serie de rifirrafes, el cliente decidió replantearse la situación y acudió a nosotros. Entonces, estuvimos evaluando con ellos las posibles soluciones, otra vez partiendo de cero. O sea, nosotros ya sabíamos que habían venido con un problema de esto es muy costoso, me cuesta un montón mantenerlo, etcétera, etcétera. Pero aún así quisimos de nuevo repasar con ellos qué opciones teníamos para poder abordar el proyecto. Entonces, empezamos a evaluar los pros y los contras de desarrollar cada una de las distintas opciones que teníamos de desarrollar esas aplicaciones. Para desarrollar una aplicación móvil o para que algo se vea bien en el móvil tipo aplicación tenemos 3 opciones. O hacer una solución nativa, o pasar por un desarrollo híbrido usando algún framework de terceros, o bueno, pues hacer la típica web, HTML5, no responsive porque no se va a ver para todos los dispositivos, pero bueno, algo muy bien probado para que funcione en el móvil. Estuvimos viendo pues, bueno, factores como la experiencia que teníamos en cada una de las plataformas, no solo la experiencia nuestra, sino cómo cada una de las aplicaciones que hay en el mercado, hechas de las distintas formas, tenían mayor o menor rendimiento, mejor o peor usabilidad, etc. Madre mía, perdonad. También un factor muy importante es el tiempo. ¿Cuánto tiempo me va a llevar desarrollar la aplicación de cada una de estas formas? Lógicamente, al cliente le importa mucho el tiempo, pero también le importa un montón cuánto le va a costar. ¿Cuánto me va a costar que me hagas una aplicación nativa en cada una de las plataformas? ¿Cuánto me va a costar que me hagas una solución híbrida? ¿O cuánto me va a costar que me hagas una solución web?
Uno de los factores muy importantes a la hora de tomar una decisión en este aspecto era el número de plataformas para el cual se iba a desarrollar. No es lo mismo pensar que vas a desarrollar para 2 plataformas que vas a desarrollar para 4. Si desarrollas en nativo para 4 plataformas, lógicamente los costes ya se pueden empezar a disparar, más allá de que cada uno de nosotros pensemos que es mejor o peor desarrollarlo de forma nativa o híbrida, pero bueno, al final al cliente le importa muchísimo el dinero que se va a gastar. Y luego, lógicamente, no solo el coste de desarrollo, sino el coste de mantenimiento. Como os había dicho antes, uno de los problemas que tenía con el proveedor anterior era el coste de mantenimiento, porque tenían que tener a personas especializadas en cada una de las plataformas y, además, el desarrollo, pues aparte de desarrollarlo en cada una de ellas, bueno, habría que testarlo bien en todas, aunque ese testeo es verdad que con una solución híbrida, no te lo vas a perder, lo vas a hacer igual. ¿Qué se decidió finalmente? Pues bueno, analizando todos estos factores con el cliente, cada uno aportando sus recomendaciones, pues bueno, se decidió tirar por una opción híbrida utilizando un framework del mercado, no sé si lo conocéis, que es con Titanium, que es de Accelerator. Entonces, comentar que esta era una plataforma que nosotros habíamos evaluado años atrás, cuando había nacido, y no nos pareció buena, con lo cual nunca optamos por utilizarla. Evaluando si usar o no esta plataforma en este proyecto, estuvimos pues leyendo bastante, nos la descargamos, hicimos una prueba de concepto muy sencillita y vimos que había avanzado y que no era, digamos, lo que era años atrás. Entonces, bueno, decidimos apostar y seguir con ello. Entonces, pues bueno, empezamos con el proyecto. Como os comentaba, era una plataforma en la que nosotros no habíamos trabajado mucho. Entonces, empezamos, antes de ponernos a hacer así como un arco de iglesia con el proyecto y volvernos locos, a entender bien cómo funciona esa plataforma, ese entorno de desarrollo que es un poquito distinto, cómo compilamos. Entonces, bueno, empezamos un poco a montar lo que es la base del proyecto para luego continuar las distintas funcionalidades que tenía. Íbamos probando, íbamos lanzando en iOS y en Android, las cosas iban funcionando más o menos bien y, bueno, pues animados seguimos hacia adelante. Y, pues bueno, en ese camino, a medida que íbamos haciendo pruebas, nos encontramos con el primer o dos primeros problemas. El primer problema que nos encontramos era la arquitectura de navegación. Veíamos que no funcionaba igual la navegación entre pantallas, cuando cambiamos de un flujo y otro, entre ellos y Android. Y bueno, pues tenía que ver, primero, porque la elección que habíamos hecho nosotros para montar eso no era la adecuada, con lo cual tuvimos que reconstruirlo, y porque de por sí no era tan fluido como una aplicación nativa. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con aplicaciones nativas y eso era para nosotros bastante frustrante. Y luego, además, nos encontramos también con los problemas al hacer uso de la geolocalización. Aquí ya tuvimos que empezar a abrir también las primeras ramas en código, ¿vale? Cuando tú empiezas a oír hablar de plataformas híbridas, es todo súper bonito, único desarrollo para todas las plataformas. Bueno, único desarrollo porque el código es el único, pero tienes que empezar a hacer condiciones por aquí de si esto es iOS, esto es Android, es esto, y bueno, pues empezamos a ver que no era todo tan bonito como pintaba. Y bueno, pues en este momento del tiempo cometimos nuestro primer error en lo que es esta gestión del proyecto. El primer error que hicimos, y el más grave, es en este momento en el que nos empezamos a encontrar dificultades que eran relativamente importantes, fue no parar y empezar a evaluar qué otros posibles problemas nos podíamos encontrar con esta plataforma. Simplemente decidimos, solucionamos los problemas que teníamos y seguimos adelante. Otro problema que tuvimos, y en la gestión de cualquier proyecto, ya sea
informático o de cualquier ámbito, es la comunicación. No comunicamos al cliente que nos habíamos encontrado con estos problemas, no le pusimos en antecedentes de qué posibles problemas nos podíamos encontrar en el desarrollo. Lógicamente, todos estos problemas acarrean retrasos, porque para solucionarlos hay que dedicar tiempo, ¿vale? Y el tiempo, por desgracia, los días tienen 24 horas, de repente no puedes decir, uy, hoy voy a pasarlo a 36 para solucionar esto, ¿vale? Mañana seguimos. Y el otro fue no estudiar y no analizar si el equipo que habíamos puesto a desarrollar ese proyecto era el adecuado. No porque no fueran buenos, eran personas y profesionales excelentes, con muchísimos años de experiencia en el mundo del front, que habían demostrado en muchos proyectos que eran súper válidos, pero no habían trabajado nunca en un proyecto móvil y no sabían muy bien cómo solucionar ciertas cosas, cómo hacer las búsquedas, ¿vale? O sea, todos nos apoyamos mucho en Google para solucionar problemas y estaban acostumbrados a enfocar sus búsquedas y cómo solventar sus problemas de una forma y no lo estaban orientando bien, con lo cual también aquí, aunque no participaran activamente en el desarrollo, tuvimos que tirar de recursos de móvil pues, para guiarles y contarles un poco cómo van las cosas. Bueno, seguimos con el proyecto, vamos teniendo reuniones con el cliente, lógicamente vamos entregando algunas cosas para probar en iOS y en Android con ellos, y bueno, vamos tarde, pero bueno, las cosas van más o menos saliendo y tiramos hacia adelante. Entonces llega un momento en el proyecto en el que el cliente nos dice, vale, genial, todo esto en iOS y en Android vemos que va tirando y tal, pero ¿qué pasa con BlackBerry con Windows Phone? ¿Cuándo vas a traer esto para que veamos cómo funciona? Entonces en ese momento dijimos, bueno, venga, vamos a compilarlo, ya habíamos visto documentación sobre cómo hacerlo y tal, venga, vamos a ello. Venga, BlackBerry, problemón. La versión de Titanium que estamos usando, que lógicamente es la última estable, no tiene soporte para BlackBerry. ¿Qué hacemos? Es la anterior. Y dices, pues si vuelvo a la anterior, tengo un problema de que tengo que refactorizar buena parte del código que tenemos. Esto no puede ser. Bueno, pues veamos cómo lo hacemos, porque vemos que también Titanium compila para web, entonces, bueno, como compila para web, al final podemos embeber de alguna forma en BlackBerry, en un WebView esto, para que funcione, etcétera. Venga, tiramos, no pasa nada. Y luego el siguiente problema que nos encontramos era la compilación para Windows Phone. Todo el equipo que está desarrollando tenía un equipo Mac. Para Windows Phone hay que compilar con Windows. Eso no es que sea un problema, existen las máquinas virtuales hoy en día y fue por donde tiramos. Instalamos una máquina virtual siguiendo todas las recomendaciones que tiene Titanium y os aseguro que no son sencillas, porque si no tienes todo el stack exactamente con el número de versiones que te dicen, no vais a compilarlo nunca. Y bueno, ya conseguimos montar la máquina virtual, se distribuyó a todos los equipos, pero ¿qué pasaba? Lanzar eso para probar en un dispositivo tardaba la vida. Entonces es que así no puedo desarrollar, no puedo tardar la vida en que cada vez que quiero probar algo que estoy haciendo tenga que estar esperando 3-4 minutos a que esto se me lance en el móvil. Entonces, lo que hicimos es dar largas un poco en este sentido al cliente, ¿vale? Y aquí, pues bueno, lógicamente cometimos un grave error, que fue infravalorar el problema que nos iba a dar esto. Nosotros asumimos, o sea, como os comentaba antes, el proyecto nos llegó hace 2 años. Y sabéis, hace 2 años, un poco antes, ya se había hablado de que BlackBerry iba a desaparecer. Entonces pensamos, bueno, BlackBerry va a desaparecer, vamos a terminar el proyecto, le convencemos de que no hace falta instalarlo para nada, así que venga, tiramos que ya le convenceremos. Windows Phone también estaba ya bastante cuestionado, que si se iba a continuar, que si no se va a continuar, que si los Windows Phones van a tener Android, que si tal. Y dijimos, bueno, ya veremos por aquí a ver qué pasa. Nosotros vamos a seguir tirando con el proyecto, que ya tenemos una buena base avanzada en iOS y en Android, y vamos a tirar y ya trataremos estos temas más adelante con el cliente, ¿vale? Hablando con la gente de desarrollo de negocio, para que nos entendamos los comerciales, ¿vale? Dijeron, tú no te preocupes que yo le convenzco al cliente de esto. Y dijimos, venga, pues tiramos para adelante. Tenemos un montón que hacer y ya vamos tarde. Entonces, aquí, pues, problemón. La persona que estaba gestionando el proyecto internamente se coge una baja por un problema de salud grave y, lógicamente, no es una baja que sabíamos que en 2 semanas iba a volver, sabíamos que iba para largo. Esto coincidió con época estival, o sea, Navidades.
todo bastante más parado, o sea, los desarrolladores seguían, pero bueno, el cliente se había ido de vacaciones, estábamos todos más tranquilos, le dimos la importancia justa porque si había una cosa que también teníamos era jefes de proyecto para sustituirlo. Y además, oye, tenemos la gente de desarrollo que sabe de qué va el proyecto. Pues 2 semanas después, el desarrollador principal del proyecto desaparece. Y cuando os digo que desaparece, es que desaparece. Le pasa un tema en su vida, por lo cual decide dejarlo todo, o sea, dejarlo todo, le deja a su pareja, deja a su familia y se va y se pira a Asia. Y nos lo dice así tal cual, y decimos, joder, ¿nosotros ahora qué hacemos? Entonces, el jefe de proyecto desaparece. El desarrollador principal, o sea, el que más había pegado con todo, el que había, o sea, el que estaba guiando a todo el equipo y el que además sabía muy bien junto al jefe de proyecto cómo iba todo, no está. Y ahora vamos a poner un jefe de proyecto nuevo. ¿Quién le traslada toda esta información? Sí, tenemos nuestras herramientas de Trello, de tal, tareas, cómo vamos, en el estado del proyecto, lo que queda por hacer, pero había mucho feeling aquí que por trasladar que no era fácil trasladar. Entonces, claro, aquí teníamos un problema y bueno, decidimos solventarlo internamente. Dijimos, bueno, el desarrollador principal ha desaparecido, pero tengo un tío tan bueno o mejor que él en la empresa, le voy a poner aquí y con él, o sea, lo coge en 2 semanas y tiramos hacia adelante. El jefe de proyecto no es problema, a ver, tú lleva este proyecto, que eres un gestor fantástico en proyectos y vamos a ver si tiramos para adelante. Hablamos con el equipo de desarrollo de comercio, les preguntamos, oye, como sabéis tenemos este problemón, lo contamos al cliente, ¿qué hacemos? Y dice, jo, estamos con muchos problemas con ellos, vamos tarde, ya se produce un poco de tensión, bueno, vamos a seguir, vamos a intentar no trasladarle el problema porque entonces vamos a tener aquí muchos nervios. Entonces, seguimos hacia adelante y este punto de inflexión con la baja del desarrollador y el jefe del proyecto, lo que provocó es que la siguiente entrega para el cliente fuera un desastre. Vale, antes íbamos tarde, pero bueno, por lo menos íbamos tarde y bien. O sea, bien en cuanto a que lo que entregábamos era funcionalidad probada, funcionaba y iba bien. Pues ahora lo que pasó es que pues el nivel de pruebas que se hicieron, por a lo mejor un poco de desconocimiento de cómo funcionaba todo lo que estaba por detrás y de probar bien partes críticas de la aplicación, pues provocó que la entrega fuera más que mediocre. Entonces, mediocre y encima tarde. Entonces, el cliente se pilló un cabreo monumental. Dijo que como una empresa tan bien recomendada como nosotros éramos capaces de hacer algo tan mal, que casi nos tiró el móvil a la cara de cómo éramos capaces de entregar esa basura. Bueno, fue la verdad una reunión aquella súper tensa y bueno, se dijeron más que palabras. Entonces, el jefe de proyecto, con el desarrollador principal que había ido, volvió con la cabeza gacha a la oficina, expuso todo este problema e inmediatamente la persona de desarrollo de negocio junto con el jefe de proyecto convocaron una reunión con el cliente y aquí, pues bueno, la primera gran decisión, aunque tarde, fue plantear pues todo aquello que había pasado al cliente, ¿vale? El cliente, si alguno de vosotros participáis en proyectos para cliente y sobre todo si lo gestionáis, y supongo que a vosotros también os pasará en la vida, hay una cosa que no soporta y es no saber qué pasa. O sea, contadme qué pasa. Si no vas a llegar a esta entrega, dímelo, ¿vale? Si te has encontrado con este problema y creemos que no es la solución, dímelo, ¿vale? Porque a lo mejor entre todos conseguimos ver qué hacer. Entonces, bueno, le contamos claramente todo lo que había pasado, o sea, ni lo exageramos ni lo minorizamos, tal cual pasó. Entonces, bueno, pues él estaba, como os digo, cabreado, pero dijo, pues que también o sea, lo del principio muy mal, pero también entiendo que aquí en este espacio de tiempo os han pasado una serie de cosas que no son predecibles y pues qué mala suerte. Entonces, aquí decidimos replantearnos con ellos el proyecto de ese día en adelante. Entonces dijimos, bueno, aunque tenemos una parte adelantada, vamos a reestimar, vamos a decirte cómo vamos a hacer las siguientes entregas y cumplamos a partir de ahora, ¿vale? Entonces, bueno, llegamos a ese acuerdo con él y seguimos adelante.
Entonces, a partir de ahí, y lógicamente ya con cierto conocimiento sobre la plataforma y sobre el proyecto y poniendo más recursos, ¿vale?, para poder ir más rápido, que en este caso y en este momento fue posible, porque no siempre lo es, no siempre significa, ¡hala, voy a meter más gente que seguro que vamos más rápido! Eso no es verdad, pero bueno, en este momento lo pudimos hacer. Entonces, la siguiente entrega que se hizo, también pusimos a testers a probar la aplicación, la distribuimos por toda la oficina para que la gente se la instalara y nos diera el feedback, pues fue una bastante buena entrega y pues bueno, ahí todo genial. Pero, ¿qué pasó en esa misma reunión? El cliente pues se quiso un poco aprovechar de nosotros, diciendo, estos tíos van mal, han venido aquí, se han retirado, me han contado su vida, yo les he dado una oportunidad, voy a intentar aprovechar de ellos. Entonces, primero, les voy a pedir nuevas funcionalidades para la aplicación y segundo, les voy a decir que el acuerdo con el que llegué yo a ellos era que van a ser mis nuevos proveedores, porque yo voy a dejar de trabajar con la empresa proveedora anterior y ese es mi acuerdo. Entonces, querían dejar de trabajar con aquella empresa tal día, porque luego poco a poco nos iban a pasar nosotros el resto de cosas que tenían. Entonces nos dijeron, pues mira, me vas a hacer las funcionalidades y encima te vas a encargar de lo que está haciendo este otro, porque yo no lo voy a pagar más y lo vas a hacer gratis. Bueno, dijimos, mira, si añadimos nuevas funcionalidades a la aplicación va a ser un problema, porque si ya tenemos problemas con la aplicación y con los plazos, no creemos que sea una buena idea, porque nos vamos a demorar todavía más, tú vas a sacar el producto todavía más tarde, y creemos que esa no es la solución. Sin embargo, lógicamente, el otro problema viene derivado de nuestro retraso en el proyecto y lo que vamos a asumir es un mantenimiento del mismo. Y bueno, eran plataformas y bueno, cosas que no tenían nada que ver, como temas de backend, temas de estadísticas, temas de tal, y ahí decidimos ayudarle, ¿vale? Y el hecho de ayudarle en las vías paralelas que tenía, pues a él le dio más tranquilidad, ¿vale? Porque bueno, iba a dejar de tener un coste que ya tenía y encima lo va a tener gratis. Y bueno, pues seguimos adelante. Y bueno, pues a partir de aquí, pues en todo este apoyo paralelo que le estábamos dando, eran todo temas sobre los que ya teníamos experiencia, con lo cual nosotros cuando lo subimos ya sabíamos que no teníamos ningún riesgo en ello y efectivamente todo el mantenimiento del resto de sus herramientas y todo el apoyo que le dimos fue fenomenal, muy rápido, siempre sin problemas y eso afianzó nuestra posición de, oye, nosotros somos una empresa seria, somos una empresa responsable y nos responsabilizamos de al final lo que hacemos, ¿vale? Entonces, las entregas de la aplicación. Sí que he de decir que, aunque pongo aquí que vamos bien, íbamos bien, pero también es verdad que no íbamos cumpliendo 100% los plazos, ¿vale? Hubo un pequeño retraso, pero bueno, como íbamos bastante bien, el cliente no le dio demasiada importancia y seguimos adelante. Al final, acabamos el proyecto, se publicaron las aplicaciones en el Store. Os preguntaréis qué pasó con BlackBerry y con Windows Phone, pues X, fuera, ni el cliente las quería y eso conseguimos quitárnoslo del medio y subimos las aplicaciones de iOS y de Android. Entonces, al final construimos un buen producto. Al final, además, conseguimos que las valoraciones que habían tenido en la aplicación fueran mejores. Entonces, a pesar de que en el camino del proyecto, sobre todo al principio, fuera todo un desastre, pues conseguimos terminar bien. Entonces, bueno, al final, pues sí, éxito, aunque bueno, un éxito bastante lastrado. Derivado de la buena aceptación de las aplicaciones y derivado del buen apoyo que tuvimos en el resto de productos que tenía y servicios que tenía el cliente, pues llegamos a un acuerdo de continuidad con ellos, seguimos con ellos, ¿vale? Y seguimos evolucionando las aplicaciones y el resto de servicios. Entonces, así por hacer un poco de resumen, y probablemente en muchos de los proyectos que vayan mal, las conclusiones que se saquen sean muy similares, ¿vale? ¿Qué hicimos mal? Hicimos una mala definición del alcance. No os he hablado antes tanto del alcance del proyecto porque no fue lo peor que pasó, pero cuando nos vinieron a plantear el proyecto, nos contaron el proyecto, nos dieron hasta un árbol de navegación fantástico,
pero había una serie de casos que se dejaron por atrás que el cliente tampoco fue muy franco con nosotros y no nos lo contó. En un proyecto que va bien, generalmente este alcance lo hubiésemos tratado de alguna forma, en este caso nos lo tuvimos que comer. Si estimamos mal el alcance, estimamos mal el plazo. La elección del framework. No echo la culpa de lo mal que fue el proyecto al framework. Si bien para el desarrollo de este tipo de proyecto jamás volvería a elegir un framework de este tipo. Cuando se decide desarrollar algo en híbrido, hay que saber muy bien qué tipo de aplicaciones pueden ser híbridas y cuáles no. Entonces, también es verdad que hoy en día hay una serie de desarrollos que ayudan a que el rendimiento sea mejor, pero sí que es verdad que el desarrollo nativo, sobre todo con ciertas funcionalidades que tiran del core de los dispositivos, en otros frameworks, para mí todavía no se ha conseguido solucionar. Gestión del riesgo. Bueno, gestión del riesgo pésimo. O sea, encontramos dos problemas y no somos ni capaces de decirlo, ni capaces de ver qué otros riesgos tengo que tener, pues fue algo que obviamente no llevamos. El seguimiento, que va unido al anterior, mal, porque si ya estoy teniendo riesgos en el proyecto, tengo que estar mucho más encima del proyecto para ver qué está pasando ahí, si vamos bien o vamos mal. Comunicación nefasta, como os decía antes, es súper importante comunicar al cliente cómo vamos, si voy tarde, si voy bien, qué problemas tengo, qué problemas no tengo. Si se lo avisas a tiempo, minimizas primero su reacción, su feeling respecto a ti y probablemente incluso si necesitas reestimar y ampliar el proyecto, lo conseguirás. Y luego no definir un MVP. O sea, lo que no puedes coger y hacer hoy en día casi en ningún proyecto, pero menos en un proyecto en el que estás un poco innovando, es vamos a definir de todo este proyecto tuyo un MVP con el que salgamos y evolucionemos, ¿vale? O sea, ahí hay que ser mucho más realista. ¿Consecuencias de haber llevado toda esta gestión mal? Pues para el cliente la consecuencia de salir mucho más tarde al mercado con la nueva versión de la aplicación de lo que él quería. Eso provoca que pierda otras oportunidades. Él tenía otras oportunidades de negocio ligadas a la salida de esta aplicación, que algunas de ellas perdió y las otras las tuvo que demorar. Y, lógicamente, todo eso al cliente le supone una pérdida económica. A nosotros como empresa no nos pagó más, incluso le salió fenomenal porque nos pagó súper tarde, financiamos todo el proyecto, etcétera. Pero él perdió muchas oportunidades y hubo otras aplicaciones en el mercado que se le adelantaron. Y para nosotros, pues qué decir, un proyecto en el que tienes que dedicar mucho más tiempo y mucho más recursos, pues te sale mucho más caro. Pero bueno, era algo que para nosotros, que nos comprometimos a hacer el proyecto, quedaba fuera de duda, sabíamos que eso lo íbamos a tener que perder y no quedaba otra. Un tema muy importante para nosotros es el desgaste del equipo. O sea, el equipo, con la presión de chicos tenemos que terminar como sea, chicos, no estamos haciendo las cosas bien, cuando encima ni siquiera habían participado en la decisión de lo que se iba a hacer aquí, provocó tensiones, horas extra y que las sensaciones no fueran buenas. Y no solo dentro del equipo de desarrollo, sino como todo esto puede contagiarse al resto de la empresa. Cuando la empresa ve que algunos compañeros suyos están sufriendo, dicen, ¿y a mí esto cuándo me va a caer? ¿Sabes? Entonces, no somos históricamente, y gracias a Dios esto nos ha pasado una o dos veces, no nos ha pasado más, una empresa que solamos estimar mal los proyectos y que solamos tener estos problemas. Y entonces eso hace que la gente tenga, digamos, un trabajo en ese sentido cómodo, y cuando empiezan a ver que las cosas no son tan cómodas se ponen nerviosos, ¿vale? Y luego, lógicamente, la reputación. O sea, esto, si al final no conseguimos hacerlo bien, podría haber tenido unas repercusiones horrorosas para nosotros, porque este cliente venía recomendado por otro que habíamos tenido. Entonces, lo mal que podrían haber hablado uno y el otro de nosotros hubiese sido probablemente desastroso. ¿Qué haría hoy? Pues dedicaría más tiempo al análisis, me aseguraría de que todas las funcionalidades son las que son, que no hay nada oculto, ¿vale?
Prestaría mucha más atención en las fases iniciales de un proyecto con una tecnología que no hemos usado hasta ahora, con un proyecto de innovación. Gestionaría mucho mejor el riesgo, por supuesto. Sabría parar el tiempo. No pasa nada por decir me he equivocado al optar por esta solución y volver a empezar de cero con otra. Si a mí ahora me preguntáis, después de haber terminado este proyecto, os aseguro que os diría que cuando llevábamos 3 meses y nos habíamos encontrado con un montón de problemas, os diría, en aquel momento, sabiendo ahora cómo estaba lo que tardamos en terminarlo, hubiese cogido, lo hubiese tirado todo y lo hubiese hecho en nativo, sin lugar a dudas. Pero claro, a toro pasado es todo mucho más fácil. Eso un poco, los dos puntos están ligados y luego, lógicamente, la comunicación mucho más fluida. Hay que contar las cosas, cómo van pasando, sin tener miedo. Ahora, me preguntáis, ¿volvería a arriesgar en hacer algo que no es tan conocido para mí o para la empresa? Pues por supuesto. Nosotros somos una empresa que nos gusta innovar. Cuando innovamos, generalmente, con todas esas cosas que os contaban del medidor de metano del baño, el tortillabot, un montón de cosas, lo hacemos nosotros internamente porque nos reservamos un tiempo para poder investigar e innovar. Pero hay veces que no siempre nuestro tiempo interno nos permite abordar todo, ¿vale? Porque hay tantas cosas que es imposible. Y a veces tenemos que innovar con el cliente, que innovar con el cliente es mejor que innovar para el cliente, ¿vale? Que no es lo mismo. Y claro que volveríamos a arriesgar sin dudarlo. Y bueno, esto es toda la historia del proyecto. ¿Alguna pregunta? ¿Qué hay? Hola. Bueno, pues muchas gracias por contarnos vuestra experiencia y te quería preguntar sobre una de las consecuencias que has comentado en la parte del proveedor, el desgaste del equipo, cuando decías que, bueno, pues en parte estás haciendo responsable a ese equipo de decisiones que ni siquiera ellos habían tomado. ¿Cómo gestionáis eso? ¿Cómo conseguís evitar eso? ¿Habéis hecho algo? O sea, ¿te refieres a cuando yo tomo una decisión sin contar con el proveedor? No, en el equipo. En la transparencia que decías consecuencias, ponías cliente y proveedor, entiendo que el proveedor estás hablando de vosotros mismos, y tenías una que era desgaste del equipo. Y ahí justo has comentado que había gente en el equipo, como digamos, que está teniendo que afrontar decisiones que ellos no han tomado porque se han incorporado al equipo más tarde, lo que sea tal, y entonces, claro, se encuentran ya con todo el tinglado montado y eso produce un desgaste, ¿vale? Porque estás haciendo responsable a gente que ni siquiera han tomado las decisiones, ¿vale? Lo que comentabas. Entonces, dado ese desgaste, dado esa situación, ¿cómo os afrontáis a ella o cómo intentáis evitar ese desgaste o mejorarlo? Vale, a ver, nosotros generalmente, o sea, aquí pues el desarrollador principal que desapareció, ¿vale?, formó parte de esta decisión. Generalmente siempre contamos en todas las estimaciones con la gente experta y el experto es el que está ahí picando, ¿vale?, no es el que está vendiendo, ¿vale? Entonces, pero bueno, dicho esto, como pasó lo que pasó, y luego también hay gente que se une al equipo que porque no tiene la experiencia, pues no decide al final las cosas. Primero, se hacen responsables en cuanto a que tienen que programar. Yo nunca les he hecho a ellos responsables, ni la empresa les ha hecho responsables de lo que ha pasado. Eso no es responsabilidad de ellos. Pero vamos, que es un punto importante. Y luego también lo hablamos con ellos. O sea, yo cuando tengo que poner a gente a desarrollar aquí, pues lo primero que hago es explicarles, decirles que sé que es un marrón y pedirles su colaboración. Yo sin colaboración no lo voy a hacer, porque si esa persona no se implica va a ser un desastre, ¿vale? Entonces, siempre lo hablamos con ellos. Durante el tiempo en el que se va desarrollando, pues bueno, haces mucha labor de, bueno, voy a llamarle coaching porque es como se llama hoy en día, no es que seamos expertos en coaching, pero hablamos mucho con ellos, hablamos de sus inquietudes y también vemos un poco pues de qué forma podemos luego recompensarle, ¿vale? Muchas veces no es una recompensación monetaria, es de muchos otros tipos, ¿vale? Y siempre vemos un poco cómo llegar a ese equilibrio. Hola. ¿Para el desarrollo del proyecto usáis algún tipo de metodología ágil? Sí. No, a ver, en este caso, en este proyecto no usábamos metodología ágil, o metodología ágil como la llamamos. ¿Por qué? Porque, bueno,
Las metodologías ágiles, un Scrum o lo que sea puro, para empezar requiere participación por parte del cliente y él no estaba dispuesto para nada a estar en el día a día del proyecto. Pero nosotros internamente sí que llevábamos ciertas buenas prácticas de Agile, ¿vale? Para el desarrollo por el equipo. Nosotros internamente éramos muy conscientes de lo mal que íbamos. O sea, no significaba que nosotros no supiéramos lo que estaba pasando. Nosotros sí sabíamos lo que estaba pasando. Lo que no habíamos hecho es comunicarlo y luego, pues, sobre todo también la gestión de ese riesgo. Vale, mi pregunta era más porque a veces creo que no hay que ser tan ágiles. Como has comentado en la penúltima diapositiva, dice que hubieras invertido mucho más tiempo al inicio, a estudiar mucho más. Entonces era más porque creo que a veces no hay que ser tan ágiles como se recomienda en Scrum o en algún tipo de otra metodología y volver un poco a los métodos tradicionales y pararse un poco a pensar, examinar bien y era más por si tienes esa sensación. A ver, es que aquí hay que ser muy consciente de lo que no viene tanto al caso, pero de lo que es la pura gestión de proyectos y lo que es la venta. O sea, un cliente, hoy en día en algunos está empezando a cambiar el concepto, pero lo que te viene y te dices ¿cuánto me va a costar esto? Entonces, ¿cuánto me va a costar esto? Es una cosa cerrada, ¿vale? Entonces, si es cerrado, ya no es tan ágil. ¿Vale? Porque yo en un desarrollo ágil, si yo tengo una estimación cerrada del proyecto y él durante el proceso me pide una serie de modificaciones, yo o le voy a decir que me reestime el proyecto o le voy a decir quítame algo equivalente, ¿vale? Entonces, digamos, ese backlog de producto, ese MVP, puede variar. Entonces, se llevan hoy en día este tipo de gestiones mixtas, ¿vale? Entre proyecto cerrado y dentro de ese proyecto cerrado llevar una gestión ágil. Pero lo que hay que tener muy claro es que un desarrollo ágil 100% de un producto no puede ser un proyecto cerrado. O sea, no puede ser. O sea, económicamente es imposible, porque ¿cómo voy a analizar algo que no sé lo que es? No sé si con eso contestamos. Sí, gracias. Hola, gracias por la charla. Yo tengo una duda. Cuando habéis empezado este proyecto, como que tenías muchas incógnitas de cómo se iba a solucionar esto desde el punto de vista tecnológico. Ya, aunque las funcionalidades estén claras o tengáis un producto en el que apoyaros, que podéis ver cómo está hecho, realmente encaráis el proyecto con miles de incógnitas, ¿no? Y luego eso os ha alargado un montón, parece. A la hora de presupuestar esto y hacerlo viable económicamente para una empresa como la vuestra, ¿cómo asumís estos costes de aprendizaje y de todo el tiempo que vais a estar, digamos, no productivo para el proyecto? Es decir, ¿lo paga el cliente o lo asume la empresa? Todo este tiempo que estáis aprendiendo y experimentando. No, a ver, el tiempo en el que tú estás aprendiendo, digamos, esa fase de aprendizaje lo asume la empresa. Tú luego ese valor de tu conocimiento, pues lo vas, digamos, incurriendo en el resto de proyectos que se benefician de eso, ¿vale? O sea, tú al final, bueno, pues esto es una serie es muy fácil. Al final, ¿cuánto me va a costar hacer este proyecto? ¿Vale? ¿Qué tecnología es? ¿Qué personas voy a poner? ¿Qué coste tienen estas personas? ¿Qué margen me pongo? ¿Qué tal? Pues esto es lo que te cuesta. Lógicamente, toda esa experiencia que tiene la gente, que hace que esas personas, por lo general, vayan a cobrar más, hace que su coste sea mayor. Entonces, al final, se acaba diluyendo entre distintos proyectos. Luego también, antes os he dicho que no es lo mismo innovar con el cliente que innovar para el cliente, ¿vale? O hacer algo nuevo con el cliente que hacerlo para el cliente. Si yo decido hacer uso, o sea, en este proyecto el hecho de usar Titanium no fue una decisión 100% nuestra. Parte de esa, bueno, muy buena parte de la decisión fue del cliente, ¿vale? O sea, nosotros ya le avisábamos de que no era una tecnología en la que teníamos tanta experiencia, que lógicamente íbamos a poner un factor de riesgo en el presupuesto y él lo entendió y no hubo problema. Luego salieron muchas cosas mal, no le iba a poner todo el factor de aprendizaje a él, pero bueno, él estuvo dispuesto a asumir una parte. Y luego, si yo decido usar algo nuevo para el cliente, eso no lo puede pagar el cliente. Eso es aprendizaje para mí, investigación para mí, y eso no se lo puedo cobrar a él. Él me contrata para desarrollar un producto. Entonces, como te digo, pues eso luego se va diluyendo en que, bueno, pues esperas tener luego muchos otros proyectos en los que vayas diluyendo el coste. Pero es realmente las tecnologías que estabais utilizando
es difícil reutilizar ese conocimiento en futuros proyectos cuando veis que en parte va obsoleto ya, ¿no? Bueno, obsoleto no. O sea, curiosamente, este framework concreto es un framework que se usa, es un framework que encima que es de pago, ¿vale? O sea, si tú, bueno, tú quieres compilar luego el proyecto y tal, y te aseguro que se sostiene, tiene cantidad de gente de atención al cliente y continuidad tiene, ¿vale? También es verdad que puede ser que, y ahí está también el riesgo. Y asumir riesgos no significa que tengas o no tengas en cuenta las consecuencias de ese riesgo, ¿vale? Yo puedo asumir el riesgo de hacer algo que no sé qué futuro va a tener, pero yo lo evalúo y en función de lo que suponga ese riesgo para la empresa se decide hacer o no hacer, ¿vale? Entonces, yo sé lo que me va a costar y es pensar, ¿estoy dispuesto a asumir este coste o un coste que no sé qué va a ser por aprender esto, porque puede ser que luego sea una tecnología puntera o puede que no? Eso es un riesgo que tienes que asumir siempre. Hay veces que te saldrá bien y hay veces que te saldrá mal. De acuerdo, muchas gracias. Vale, pues vamos a dar las gracias a Rita. Un aplauso.